Saludamos al doctor Ayravedian, quien ha sido convocado para este tema, que surgió esta semana y se profundizó, podríamos decir, a través de luego de una ácida discusión, en la que fui protagonista también, planteando, en la que se me tildó de defender ciertas castas sociales en detrimento de los más desprotegidos. Válgase aclarar que tiene que ver con el caso de esta mujer que supuestamente maltrató a una empleada doméstica, y esta empleada doméstica llevó su reclamo a la justicia, y tras este reclamo la dueña de casa, digamos, quedó detenida, y mi argumento, mi pregunta era ¿hasta dónde un fiscal, un juez o la justicia en sí misma tiene derecho a, de alguna manera, avanzar en ese sentido hasta la libertad de las personas, solamente atándose a un relato? Y me preguntaba cuán profundos deben ser los argumentos, o de peso deben ser los argumentos de un fiscal para concretar la medida. Doctor, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿Cómo está? Cuénteme de qué se trata y qué se viene. Mira, es muy simple, muy sencillo, pero también muy dramático. A raíz de diferencias que surgen entre una empleadora, dueña de una casa de familia, con varios hijos, 3 hijos mayores y un chico menor, con su empleada trabajadora de la casa de familia, que es como me gusta denominarla a mí, que tenía un tiempo de antigüedad, estaba en blanco, tenía todos sus registros en la AFIP como corresponde, es decir que todo tenía un aspecto de legalidad irreprochable. Pero surgen diferencias. Esas diferencias son a veces inevitables en la convivencia. ¿Cuál es el origen de la diferencia? Que en esa casa faltaban cosas y hubo una especie de preocupación por parte de la empleadora, una especie de malestar, preguntándole a sus hijos, preguntándole a las personas que tenían acceso a la casa, cómo era posible que esas cosas faltaran. Ese es un aspecto. Luego, con motivo de un viaje que la propia empleadora le paga a la empleada que hace los trabajos domésticos en su casa, a Perú, de donde es oriunda, pago del pasaje por avión por la empresa LAN, de ida y de vuelta para que visite a sus familiares. Cuando se demora en el regreso, explica como razones determinantes de por qué no había regresado a tiempo. Tenía una comunicación constante con su empleadora, que es mi defendida. Le dice que había tenido una internación por un problema en la cabeza. Luego le dice que no, que eso no era verdad, que en realidad había sido secuestrada, tanto ella como una hija, porque esta mujer tiene 2 hijas de 2 compañeros diferentes en Perú. Entonces, eso fue creándole a mi representada una situación de inestabilidad emocional, de incertidumbre, de disconformidad, de preocupación, que se fue trocando en un estado de miedo, de temor. Lo primero era la desconfianza, lo segundo, el estado del miedo. Y esto ya era un cóctel explosivo. Ahora, doctor, todo eso no justifica la imputación, digamos. No, está imputada de extorsión, de que maltrato, de que la desnudó. No, o sea, así hubiese sido tengo que hacerle referencia a este cuadro para colocarla en el lugar adecuado. Luego, cuando toma la representante mía, toma la determinación de poner fin a la relación de una manera pacífica, lo hacen conversando. Lo hacen conversando, teniendo su lógica diferencia, sin que hubiese maltrato, violencia, intimidación, engaño, desnudo ni nada. Pero entonces no existió el supuesto hecho de la falta de dinero. Estamos negando el hecho, estamos negando los sucesos, estamos negando la denuncia. Doctor, la denunciante, la empleada doméstica, hace referencia de que fue desnudada delante de los chicos. ¿Usted va a pedir, por ejemplo, una cámara Gesell, o hay posibilidad de...? No, pero si ya ha declarado la supuesta victimaria, mi representada,
ya ha declarado pormenorizadamente sobre todas esas circunstancias. Lo cierto es que después llamó a su ex esposo para que fueran hasta una oficina del correo y pudiera formalizar la denuncia. ¿Le retiró el pasaporte o el DNI? No le retiró ningún documento de ninguna naturaleza. ¿No hay una filmación? No hay nada. De salieron correo por la puerta de la reserva, que es el country donde se domicilian, y allí si hubiese habido algún tipo de impedimento o algún tipo de malestar por parte de esta mujer que denuncia, lo podría haber expresado a la guardia. Me están llevando en contra de mi voluntad. Supuestamente hay un testimonio de un empleado del correo que dice que la vio llorando. No hay ningún testimonio de esa naturaleza. Los únicos testimonios que hay en esta causa son: uno, el de la dueña de la pensión donde la chica vivía, el de dos compañeras que vivían también allí, todos de nacionalidad peruana, y el de una empleada del country. Ahora, discúlpeme, doctor, terminan siendo víctimas todos. Pero permítame. Menos el fiscal. ¿Un fiscal puede accionar de esa manera? Permítame que le diga esto, que es muy importante. Una denuncia sigue siendo la misma denuncia, la que ella ha formulado, porque también se presentó en el Ministerio de Trabajo, con el concurso del sindicato, pidiendo una audiencia de conciliación, y no concurrió a la audiencia de conciliación. ¿Ella llevó este tema al sindicato? Sí, acabo de decirle, llevó el tema al sindicato. ¿Y el sindicato le puede haber recomendado hacer algún tipo de acción? No conozco lo que... El sindicato lo que se limitó, de acuerdo a lo que consta en el expediente, es acompañarla en la formulación de la denuncia en Ministerio del Trabajo. Queremos hacer una aclaración que es muy importante en este punto. Acá también en el programa estaban invitados el doctor Núñez como abogado, representante y defensor de la empleada doméstica peruana, y estaba invitado el sindicato de empleadas domésticas. Habían confirmado su presencia. Nuestra producción trabaja con mucho tiempo de antelación, lo hace en forma muy responsable y no dice una cosa por otra ni cambia sobre la marcha. De modo que si no podían venir, no querían hacerlo, no tenían ningún problema en decir que no. Pero habían concretado la presencia, lo hicieron hasta hace unas horas, y comenzaron a recoger el hilo y a arrepentirse y a poner excusas increíbles durante la tarde. Primero el doctor Núñez, y después hemos hablado al sindicato y nos han dicho que por orden del doctor Núñez no asistirían al programa porque ellos no iban a seguir hablando sobre el tema. Esto, aún en forma indirecta, y yo me hago cargo de esto, habla de una indudable connivencia entre el abogado de una empleada doméstica y un sindicato que debiera ser lo más objetivo posible. Me permite concluir con el relato de este aspecto ahora sí decisivo. Estamos en la oficina del correo. Sí. Allí hay gente, público y empleados. Ella tenía la posibilidad, la denunciante, de expresarle a cualquier persona que se encontraba allí: miren, me está sucediendo esta situación, aquí estoy en contra de mi voluntad, aquí me están reteniendo alguna documentación, aquí me quieren exigir una renuncia. Ese es el delito de extorsión que se le está atribuyendo a mi representante. Nada de eso ocurrió. Y tanto es así que, como hicieron mal el formulario de renuncia, el propio empleado del correo se encargó de llenarlo y no escuchó ninguna queja y ninguna manifestación de malestar. Terminado eso, junto con su ex esposo, volvieron al automóvil y la llevaron al domicilio donde, en las proximidades de la pensión, donde esta chica se domiciliaba, y se terminó la historia. Meses después aparece la denuncia. Entonces el fiscal dice en sus manifestaciones públicas que él tiene prueba de la confirmación de la denuncia que constituyen estas declaraciones, pero resulta que siempre el mismo relato es como si usted me pidiera algo a mí, por ejemplo, algo indecoroso, algo deshonesto, plata para participar en el programa, y yo salgo de aquí y empiezo a contarle a todas mis amistades que usted me ha requerido algo indebido. Eso no constituye una prueba de que usted efectivamente me haya requerido tal cosa a mí. La ley, para concluírselo bien definidamente, dice, y la interpretación de los tribunales es pacífica en ese sentido, que la denuncia no basta por sí misma, que es necesario probar cada uno de los aspectos que la persona denunciante afirma en ese documento. Y se señala
que eso no significa dudar de la veracidad de la denuncia. Ahora, la denuncia puede ser cierta. pásemelo en criollo, doctor. Sí, no estoy diciendo en criollo. No, dígamelo en criollo. Digo, no, varios idiomas, No, ya está, pero digo, el fiscal dice que además, que es lo que yo reclamaba en mi discusión, debe tener el fiscal pruebas realmente de peso para caer a la casa de una persona, golpearle. No tiene pruebas. Doctor, no pero ¿quién le quita pruebas ahora lo bailado a esta mujer? No, lo que está bailando, no quién le quita. Porque, ¿sabe qué? Se conoció su nombre, se conoció su apellido, se conoció su constitución familiar, se vulneró el principio de inocencia, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me lo enseñaron en la facultad. Hay una reacción generalizada de todo el mundo judicial diciendo que resulta verdaderamente alarmante el criterio que se ha seguido para restringir la libertad. En este caso. En este caso. Bueno, doctor, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Estamos trabajando. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a atacar a esta persona que puede ser una fabuladora o van a ir más allá? Estamos reuniendo, lo está reuniendo la investigación. Yo no soy el investigador, yo no soy fiscal ni policía. No, está bien, pero usted es abogado defensor, está bien. Estamos cumpliendo con los pasos procesales que corresponden. Primero, declaración de la acusada. Segundo, declaración del acusado que es el ex esposo. ¿Y puede ser un jury de enjuiciamiento? ¿De destitución para el fiscal? No quiero adelantarme a decir que el fiscal se haya desviado de los presupuestos de la ley, porque todavía le queda por resolver el fondo de la cuestión. Pero antes de resolver si lo eleva a juicio, si le dicta la prisión preventiva. No es si lo eleva a juicio, es si le dicta la prisión preventiva o la libera. Puede haberla detenido en esta calidad de detenida como lo hizo, lo puede hacer, con elementos tan débiles como los que se están viendo. El testimonio de la mujer peruana más 2 compañeras, y él dice que tiene documentación. No, es el expediente del Ministerio de Trabajo donde consta lo mismo que le dije de la denuncia y la fijación de la audiencia de conciliación a la que la propia empleada no concurrió. Usted me está haciendo un chiste. Tiene una dualidad de comportamiento esa mujer. No concurrió. Pero entonces, ¿cómo el fiscal va a detener a una persona? Bueno, esa es una pregunta que usted muy bien la puede formular con toda la autoridad que le da sus años de experiencia en esta actividad profesional de periodista, además que no se calla absolutamente nada. Lo mismo lo digo yo, pero con otro lenguaje, de otra forma y con otro estilo en el ámbito judicial. Digo, yo como ciudadano común, porque en eso estoy, digamos, estoy entre la ley, entre los que conocen y entre los que quieren conocer y quieren que nosotros como periodistas le traslademos los derechos que tienen. Yo como ciudadano común, el día de mañana vienen y me golpean a mi casa y me quieren llevar detenida, porque si esta mujer no tiene un hijo menor, se la llevan detenida. Efectivamente, no, la llevaron, la llevaron a la unidad judicial de Cható, donde estuvo en una celda. Luego la condujeron a la UCA, que es el lugar donde se llevan las personas. Doctor, a mí eso me pareció una locura. Paso previo para ser llevada a Bower. No, permítame para que la gente entienda. Y al día siguiente, con la documentación que acreditaba que era la madre de una criatura de 2 años y medio, le correspondía en consecuencia, en beneficio del hijo, estar en su domicilio. De no haber mediado eso, la síntesis es esta. Con una sola denuncia se puede lograr que una persona sea privada de su libertad. Y eso es una aberración. Entonces hay que cambiar la ley. No, hay que cambiar el criterio de interpretación judicial. Aquí está el problema, la ley no. Doctor, la ley tiene todos los presupuestos que le permiten a uno aplicarlo racionalmente. Lo que no lo aplican racionalmente son los operadores judiciales, llámense fiscales de instrucción, llámense jueces de control, llámense camaristas del crimen, llámense como se llamen. Doctor, ahora pongámonos por un momento, yo sé que usted puede hacerlo, pongámonos del otro lado. Hay que reconocer que hay sectores de la sociedad que son más vulnerables o más débiles. Por caso, el de las empleadas domésticas. Aquí les respeto profundamente. Claro. Entonces, digo, que también se fue desviando la discusión y el leitmotiv de nuestro criterio, el criterio que yo expuse en ese momento, que no era golpear a la empleada doméstica y defender a la dueña de una casa o un country. Era, sencillamente, pensar
cómo pueden ser vulnerados los derechos de cualquier ciudadano, de cualquier ser humano. Pero en este sentido, digo, la empleada doméstica debe tener, no sé si más derechos, pero debe tener un acceso más fácil a ciertos derechos o a la judicialidad de ciertos casos en el sentido de que ella está peleando en desigualdad de condiciones, generalmente ante un poderoso, ante una persona más formada intelectualmente y demás. No, ella está en una situación de desigualdad, lo que no significa que sea privada del derecho a la justicia, pero en la medida en que lo que diga se corresponda con lo que realmente ha acontecido. Si lo que dice no ha sido probado, queda totalmente desprovisto de sustento. Y no es que se dude de la veracidad de lo que ella ha dicho. Eso es lo que ha interpretado que le ha ocurrido. Doctor, no está probado. Está bien, no ahora viene la probado. pericia psicológica. No entremos en el terreno de los derechos de los trabajadores, porque Está ahí bien. sí vamos a tener plena coincidencia. Está bien. Doctor, ahora se vienen las pericias psicológicas a la empleadora de la empresa. También le agrego, el día viernes, después de escuchar a la representada mía, el fiscal dispuso practicarle una pericia psicológica a la empleada denunciante. Y luego ahora vamos a ver si es fabuladora. ¿Y esta medida no se tendría que haber tomado antes? Absolutamente. Bueno, real. sabe que yo estudié abogacía. Por, no sé, cuestiones de la vida no estoy discutiendo con usted en tribunales. Pero es a destiempo, podríamos ¿no? haber trabajado juntos. Sí, me parece No que no, ¿No? Somos los dos muy polvoritas. Si nos peleamos en la vida constantemente, no sé cómo estamos sentados acá hablando. Bueno, es un acto de reconciliación pública. Claro, no un acto nos de une el amor, sino el espanto. Y de reparación, no, ningún espanto. Nos une el afán de que haya la valentía. justicia. Nos une el deseo de que imperen los derechos. Está bien. Eso es lo que nos une. Bueno, Doc, sigamos con nuestro tema, porque la gente no tiene por qué saber de nuestras peleas. No, sí tiene que saber. Las peleas enriquecen. Tenemos muchas peleas, ¿no? Hemos tenido muchas peleas, cierto. Hace poco tuvimos una pelea en público con el doctor. Pero bueno, yo le dije a mi productora, llámalo, porque sé que es una persona de Uy, lo que me dijo la señora en público, delante de un colega. Claro. No lo voy a repetir. Bueno, si quiere puede repetirlo, ¿eh? Si quiere no hay problema. ¿Sí? ¿Lo repito? Sí, le dije que usted es el Torquemada del kirchnerismo. Claro. Torturador del kirchnerismo. Torquemada del kirchnerismo. Torquemada es la quintesencia del torturador. Por su participación en el programa, ¿no? No, eso es otra cosa. Bueno, doctor, pero sigamos con nuestro tema. Decía, si ahora se concluye con que la mujer es una fabuladora. Yo no sé cuál va a ser el desenlace de ese examen psicológico. Pero, aunque no diga que es una fabuladora, eso no le va a dar robustez, ni le va a dar mayor envergadura, ni le va a dar mayor fuerza, ni le va a dar mayor credibilidad a la denuncia. Porque la denuncia sigue sin ser probada. Que allí en esa casa la desnudaron, que luego la llevaron contra su voluntad en un automóvil, que luego hizo hacer una renuncia de su trabajo en una oficina de correo. Eso es lo que hay que probar. El que debe tener, no está probado. Bueno, el que debe tener olfato jurídico, el que debe tener sensibilidad jurídica y demás, es el fiscal. O sea, el que falló es el fiscal. Yo no quiero entrar en un desafío público con el fiscal en modo alguno, porque tengo que actuar si soy un representante de alguien involucrado supuestamente. Usted no se quiere pelear, digamos, con la justicia porque trabaja en esa perdón, forma. yo me peleo diariamente y soy de los que luchan en ese sentido y tengo muchas sanciones del Tribunal de Disciplina por no haber respetado la investidura de los jueces ni de los fiscales. ¿Que los putea en el tribunal? No, sin putear. Bueno, de alguna manera, claro. De una manera diplomática. Sí, claro. Y he sido sancionado reiteradas veces. ¿Yo por qué no podríamos trabajar juntos? Seríamos los insultadores. El récord de sanciones. De manera tal que yo, en ese sentido, soy implacable. Estoy exhortándolo al fiscal de esta causa a que escuche la voz de la gente. Porque la voz de la gente no se ha puesto del lado de la empleada. No por ser la empleada la más desfavorecida socialmente,
se ha puesto del lado de la empleadora porque ha visto que la razón y el derecho le asisten a ella y no a la empleada. Y que con una sola denuncia una persona no puede ser privada de su libertad y haber afrontado todo este descrédito, esta humillación, esta ofensa, de que su nombre, su domicilio, su actividad sean conocidos y difundidos de la manera en que lo han sido. Eso no es responsabilidad del fiscal. Ahora, cuando lo han llamado al fiscal y le han preguntado, él lo que debió guardar es distancia y decir, señores, esperen que concluya mi investigación y que recoja todos los elementos probatorios y allí en esa oportunidad yo voy a hablar. En el caso de Mangieri y Rawson en Buenos Aires, ¿alguien conoce al fiscal? ¿Alguien conoce a los magistrados? ¿Alguien conoce al juez? Nadie. Conocen al abogado defensor de Mangieri y conocen al abogado representante de la querella, al doctor Lanusse, nada más. Los demás jamás han dado una explicación pública, han actuado silenciosamente. Eso es lo que yo deseo, eso es a lo que yo aspiro, eso es lo que yo anhelo, que actúen silenciosamente y vayan recogiendo todo, para no crear en la sociedad. Hay algunos colegas suyos que se cree que son los que están haciendo la revolución social. Hay uno muy simpático que creo que tiene un programa también en este canal que cree que él está haciendo la revolución social movilizando las conciencias de la gente. No lo voy a nombrar, que solamente cree lo que dicen los fiscales hasta el día en que ese fiscal es sometido a un jury de enjuiciamiento o es destituido o es perseguido judicialmente o es denunciado. Ahí recién descubre que la gente no es como él cree que es. Y mientras tanto, ¿qué hace? Criminaliza a los abogados. Nos considera a nosotros como aves de rapiña, como personajes deleznables. Bueno, ustedes saben defenderse, no necesitan quienes los defiendan. De todas maneras, yo sí necesito de ustedes. Así que por más que nos sigamos peleando en la vida, usted junto con el doctor Nardi siempre van a ser mis preferidos para que me defiendan. No en la vida social. Eso es cierto. Gracias, doctor. Como siempre, un gustazo hablar con usted. Nos vamos a la pausa.